Hola, hoy vamos a hablar de fundaciones en dos teóricas, una parte más general y otra un poquitito más específica. Como siempre hablamos y dijimos, la estructura de la distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio. Hablamos de análisis, hablamos de síntesis, hablamos de condiciones y de límites. Hoy vamos a hablar un poquitito de educación y ley. ¿Y por qué están tan alejadas? También vamos a hablar de las verdades y de las creencias, sobre todo en una etapa tan crítica como la de las fundaciones, una etapa muy crítica de la obra. Obviamente vamos a hablar de la profesión y de la afición, de la academia y el oficio, y siempre recordando lo que decía Aristóteles, que en todo es mayor la suma de sus partes. Esto es lo que de alguna manera nos va a guiar como lema en todo el cuatrimestre. La definición del medio ambiente, que ya ustedes la conocen porque ya la hablamos, el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Santiago Kovalov dice que si no me intereso por lo que no hago, haré infinitamente peor lo que hago. Esto significa que nos tenemos que interesar no solamente por lo que no hacemos, sino por aquella persona que es distinta. Y esta frase en realidad implica solidaridad. Y de esto vamos a hablar. Y nunca mejor dicho que en una etapa crítica como es el de las fundaciones. Dijimos que el análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios, elementos, ¿no? La descomposición de un todo en partes mensurables. Y dijimos que la síntesis es la formación de un todo mediante la unión de sus elementos. ¿Cuáles elementos? Los que ustedes decidan que van a lograr. En ese momento estamos aptos para ejercer una crítica, y como dice aquí, es el examen de un principio, de un hecho, para formular sobre ellos un juicio de apreciación. Y también tenemos que aprender a diferenciar, y en esta etapa crítica de las fundaciones más que nunca, la diferencia entre un síntoma y un signo. La manifestación, el indicio, es de carácter subjetivo, eso es un síntoma. En cambio, el signo se mide. Lo voy a explicar por el lado de la medicina. Si ustedes se sienten mal, van a un médico, el médico los observa y ustedes le pueden decir, me duele la cabeza, pero me duele mucho la cabeza. Eso es un síntoma. Sí, me está mostrando el estado en que ustedes se encuentran, pero es de carácter subjetivo. ¿Qué hace el médico? Toma medidas, mide, es decir, les toma la temperatura, si la temperatura es normal, bueno, todo bien, y les toma la presión arterial. Y ahí puede ser que descubra algo, sobre todo si tenemos una presión alta. Entonces ahí entiende y nos hace entender cómo se mide un signo. Es decir, él nos midió la presión arterial. Es de carácter objetivo. Ahí no se puede opinar. Si tenemos 25 de presión, bueno, tenemos 25. No podemos decir, me parece que tengo menos. No. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo. En la obra pasa lo mismo. En las etapas críticas, vuelvo a repetir, como son las excavaciones, las simulaciones, toda la fundación en sí, es muy importante que distingamos entre los síntomas y los signos, porque los signos son los que nos van a dar realmente cómo tenemos que proceder. Si hablamos de la patología de la construcción, tenemos causas externas e internas, son todas estas. Ganancias térmicas, agentes líquidos, químicos, orgánicos, oxidación, corrosión, vibraciones, accidentes, siniestros. Pero todas estas causas de enfermedades de los edificios son evitables. Y acá hay dos temas. Hay problemas de diseño y hay problemas de mantenimiento. ¿Cuáles son los problemas de diseño? Bueno, cuando diseñamos un edificio, por ejemplo,
no entendiendo el clima. Entonces vamos a producir ganancias térmicas, por ejemplo. Y aumentamos el riesgo también. ¿Qué es el riesgo? Es la conjunción de dos factores, uno externo y otro interno. Es la amenaza, que es el factor externo, y la vulnerabilidad, que es el factor interno. En realidad, el riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerabilidad haya, el riesgo va a ser mayor. Por ejemplo, si estamos al frente de una simulación como directores de obra y no sabemos de mecánica de suelos, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacer para proteger esa excavación, esa simulación, frente a una amenaza que no podemos controlar. Por ejemplo, una lluvia torrencial. Entonces, es evidente, y después lo vamos a ver, que si no estudiamos un poquitito de mecánica de suelos, si no entendemos la básica de mecánica de suelos, nuestra vulnerabilidad va a ser mayor. Por lo tanto, nuestro riesgo va a ser mayor, para propios y ajenos. ¿Qué es una fundación? La definición de un diccionario dice que es el principio o el origen de una cosa. Por eso las fundaciones son tan importantes, porque es el inicio. Torroja dice que el terreno se considera como un material estructural. Es entendible y es normal entender que, bueno, que un diseñador de un avión entienda y estudie el aire, que es el fluido donde se mueve un avión. Y el diseñador de un barco estudia el agua, que es el fluido donde se mueve un barco. Pero nosotros tenemos que estudiar el suelo, que es el fluido donde no nos vamos a mover, por lo menos de una forma no visible. Un ladrillo, ¿sí? Un ladrillo común. Si yo les digo, a este ladrillo le apoyamos un auto que pesa 1000 kilos y lo apoyamos en toda su superficie. Y el ladrillo está apoyado sobre el suelo firme. Pregunta, ¿el ladrillo se parte o no se parte? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Qué opinan? Y acá tenemos que responder con la verdad, no con la creencia. No podemos decir, me parece que no se parte. O yo creo que sí se parte. Porque eso es trabajar con creencias. Y tenemos que trabajar con las verdades. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de esto? O cómo se responde, mejor dicho, con la verdad a esa pregunta de si el ladrillo, apoyando una cantidad de kilos, como ya dijimos, se rompe o no se rompe. Y la respuesta está acá. Esta es la fórmula básica de compresión simple. Fórmula básica de compresión simple. Donde el sigma, que es resistencia, en este caso el sigma T está aplicado al terreno, pero es lo mismo, está en función de el peso que tiene que soportar sobre el área. Es decir, yo no les dije a ustedes, omití decirles, que la resistencia de un ladrillo común está alrededor de 4 kilos por centímetro cuadrado. Vale decir que si yo divido P, que es 1000 kilos, que es lo que pesa el auto, sobre A, que es el área de impacto sobre el ladrillo, que más o menos 12 por 25, 300 centímetros cuadrados, 1000 dividido 300 da 3,33 periódicos, que es menor a 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ahí recién podemos responder que el ladrillo no se parte, siempre y cuando el ladrillo se apoye en toda la superficie. Porque si no se apoya en toda la superficie, entonces la tensión va a aumentar. Y si aumenta la tensión, ahí sí es muy probable que el ladrillo se parta, cuando este resultado da más de 4 kilos por centímetro cuadrado. Para el caso de un terreno, de un suelo, tenemos datos y tenemos incógnitas. ¿Cuáles son los datos? Sigma T es un dato, es la tensión admisible del suelo. Sabemos dónde vamos a fundar porque tenemos el terreno. P
también es un dato, porque es el peso del edificio. Nosotros lo diseñamos, sabemos de qué material es, por lo tanto sabemos cuánto pesa. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es A, que es el área de impacto. Es decir, qué superficie necesitamos brindar para que la estructura sea estable. Y entonces despejamos A, que es la incógnita y es lo que tenemos que saber. Es decir, qué superficie de fundación necesitamos. Y esto es igual a P sobre sigma T. Además está decir que cuando más pequeño sea sigma T, A va a ser más grande. ¿Por qué? Es una cuestión simple y aritmética, nada más. Entonces, dijimos que tenemos esos datos. Tensión admisible del suelo es la capacidad portante de los suelos, como dice ahí. ¿Cuánta carga puede soportar un suelo? Esa es la tensión admisible. Y esto, como dice acá, esto irá variando conforme varía la profundidad de la muestra tomada. La unidad de tensión más común es kilos sobre centímetro cuadrado. Cuando hablo de la muestra tomada, significa que nosotros siempre tenemos que hacer estudio de suelos, en todos lados. Por más que las normas no nos los exijan, siempre tenemos que hacer estudio de suelos. En ese estudio de suelos se va a definir cuál es la capa de potencia o el nivel de fundación, que como dice acá, es la profundidad en la cual encontramos la tensión del suelo que puede soportar las cargas planteadas en el edificio. Por lo general, como dice acá, el profesional a cargo del estudio también aconseja los tipos de fundaciones más adecuadas para el suelo analizado. Es decir, la fundación se diseña de la misma forma que se diseña el edificio. Por eso es importante que los arquitectos entiendan estos conceptos básicos, porque no podemos dibujar el edificio sin las bases. Tenemos que dibujarlo de manera integral, completa. Hay muchísimas, pero muchísimas tipologías y clasificaciones de fundaciones. Acá vamos a ver algunas, nada más. Según la profundidad, podemos distinguir cimentaciones profundas o cimentaciones directas. Esto depende también de un concepto que es la que se llama la plasticidad baja del terreno. Acá dice que la plasticidad es la propiedad de un material que permite resistir deformaciones rápidas, sin cambiar de volumen y sin agrietarse ni desagregarse. Esta es una condición muy importante que la vamos a ver más adelante, no ahora, pero ya quería comentarles el tema de la plasticidad porque eso define también el tipo de fundación. Otra clasificación es según la tasa de cargas. Por ejemplo, si las cargas, cuando llegan a la fundación, no sufren desvíos hasta llegar a la capa de potencia del terreno, o si las cargas sufren desvíos antes de llegar a la capa de potencia del terreno. Si las cargas no sufren desvíos, estamos hablando de fundaciones que funcionan a la compresión. Es decir, toda la arquitectura antigua, la arquitectura medieval, toda la arquitectura antes de la invención del acero, trabaja fundamentalmente con fundaciones a la compresión. Cuando las cargas sufren desvíos, estamos trabajando a la flexión. Es decir, ejemplos, compresión. Ejemplos de fundaciones que funcionan a la compresión. Fundación directa, zapata corrida, base aislada. Ejemplos de fundaciones que funcionan a la flexión. Son fundaciones indirectas. Pilotes, platea de fundación. ¿Sí? Vamos a encontrar que, sobre todo en el tema de platea de fundación, también puede confundirse con una fundación que algunos llaman directa. En realidad no es directa, no es directa, en el aspecto de la traza de cargas. Es directa en el aspecto de la poca profundidad de su ubicación. Entonces no nos confundamos con ese tipo de cosas, porque en realidad lo que domina esto es según cómo encaremos la clasificación de las fundaciones. Según niveles de profundidad también podemos
Es decir, que hay fundaciones superficiales, fundaciones poco profundas y fundaciones profundas. Obviamente, en los extremos están, por ejemplo, algunos tipos de platea de fundación, sobre todo aquellas plateas de fundación como fundación de poca superficialidad o de poca profundidad, y sistemas de pilotaje complejos, de muro pantalla inclusive, que están trabajadas como fundaciones profundas. Este cuadro es importante porque es de alguna manera el resumen de por dónde tenemos que empezar a analizar el tipo de fundación. Y siempre se comienza con lo mismo, con el terreno. ¿Sí? Estudio de suelos, los antecedentes y el tipo de estructura que estamos analizando o que queremos diseñar. A partir de ahí, cuando analizamos el terreno, sabemos si es no cohesivo o cohesivo. Y a partir de ahí se empiezan a desprender una serie de variables que eso nos da, entonces, determinado tipo de fundación, directa, rígida, flexible o profunda. Hay opciones como esta, donde hay posibilidad a veces sí, a veces no, de mejorar el terreno. Pero quería terminar con esto, esta primera parte, para que se entienda hacia dónde vamos a ir en la segunda. Gracias, nos vemos en la segunda parte.